Hey, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy, tal y como el título del video lo indica, vamos a hablar sobre niveles de poder. Sí, regresamos a hablar sobre ellos, pero vamos a analizarlos de una manera un poquito diferente a antaño. Si bien los siguientes niveles que les voy a presentar son unos que en parte quedaron establecidos dentro de la historia misma, así como el Dai Senchu, hay otros que se extienden, como en la saga de los androides y en la saga de Buu, donde ya no tuvimos pues más cifras como tal. El día de hoy quiero hablarte sobre esto, sobre ciertos niveles que yo considero no estuvieron del todo acertados dentro de la historia misma ni en las Dai Senchu, en las guías que a día de hoy consideramos nuestras biblias o santos griales de los niveles de poder de Dragon Ball. Es un tema que a mí me apasiona mucho, pero quería hablárselos de manera un tanto diferente. De una manera un poquito más con pinzas y más científica, por así decirlo, pero explicado con palabras sencillas, porque es un tema que sí puede chocar mucho en la mente de las personas. Tantos números nunca es bueno. Así que bueno chicos, ya una vez explicado y examinado todo esto, se me hizo un video bastante largo, así que vamos a dividirlo en 2 o quizá 3 partes diferentes. Comenzando con, claro, lo que acaban de ver en el título, los niveles equivocados, los niveles de poder que yo considero estaban erróneos del mismo Toriyama, y darle una mejor explicación para poder pasar con las siguientes explicaciones de cómo funciona el ki, cómo funcionan las técnicas de los personajes y cómo estas se pueden traducir a dígitos lo más posiblemente y coherente explicados. Supongo que eso tiene algo de sentido. Así que bueno, comencemos con lo más sencillo posible. Ya saben que yo suelo colocar a un personaje en PNG. En este caso aquí tenemos al bonito de Goku. Sabemos que este personaje tiene un poder base. Podemos darle 1.000.000, 50 o 100 millones. Siempre los números decimales funcionan mejor. Sabemos que Goku, al momento de transformarse en Super Saiyajin, eleva por 50 su poder. En este caso, si lo comparamos con los 100 millones en base, pues tendrá 5.000 millones. Todo dependerá siempre del poder que tenga. Pues bueno, esto es la base de todo. Goku, base y sus transformaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con los niveles de poder equivocados? ¿Dónde comienzan en sí? Pues bueno chicos, hay que aclarar que Akira Toriyama hizo un excelente trabajo al momento de introducir el arco de Raditz, la saga de los Saiyajin, y aunque a muchos no les guste, los rastreadores fueron un buen recurso para poder poner los niveles. En este caso, en mis niveles y en muchos otros de otros colegas, siempre solemos utilizar barritas. ¿Por qué usamos barritas, chicos? Porque es más fácil para medir cantidades de algo tan abstracto y difícil de explicar como lo sería el poder espiritual, que no deja de ser el ki. El ki, de hecho, les aclaro, es una suma de poder biológico, la energía de los alimentos producida en el cuerpo, con el poder espiritual. Por eso se ve así, como una especie de aura a la que solían atribuírsele, por ejemplo, deidades o santos y todo ese tipo de cosas. En sí, dejemos lo que el ki es energía, y por eso usamos barras para medirlos unos a otros los guerreros. Por ejemplo, un guerrero con una barra hasta aquí, en este caso Goku, comparado a otro guerrero más poderoso que tenga el doble de la barra, pues sabemos que es más fuerte. Es sencillo, es práctico y todo el mundo puede entenderlo. Pues bien, empezamos con Raditz. Todo el mundo parece tenerlo siempre con el poder de 1200 unidades. Porque Nappa y Vegeta lo compararon burlándose con los Saibaimans, los cuales sabríamos que tienen 1200 gracias a la Dai Senchu, pues dada por Toriyama, 1200 unidades. Sin embargo, pareciera como que algo no cuadraba del todo, porque un enemigo tan débil no podría haber hecho demasiado en contra de Goku y Piccolo, por ejemplo. Recordemos que el mismo Piccolo con 408 unidades hizo llegar a su segundo Macanco Sappo a más de 1440, es decir, por algo pudo acabar con él. De hecho, luego Toriyama hablaría en ciertas ocasiones del personaje cuando se le preguntó, diciendo que Raditz en realidad era de los mejores Saiyajin que existían, cuando 1200 unidades no refleja esto. Por lo que a partir de esos momentos en la comunidad, y por las palabras de Toriyama diciendo que era un guerrero formidable y que este había sido debilitado de alguna forma en su última misión, podríamos asegurar entonces que el poder verdadero de Raditz debería rondar las 1450, 1500 o hasta 1550 unidades de poder. Y que cuando llegó a la Tierra fue con esas 1200 porque no se había recuperado del todo. Esta es una teoría, claro, personal y que muchas personas parecen compartir conmigo. Por ende, podríamos llegar a asumir esto.
Realmente Raditz era bastante débil cuando llegó a la Tierra, porque no hay que olvidar que el cabezazo superpotente de Gohan lo dejó pues casi al borde del colapso. Sea como sea, se explica y todo entra dentro de los parámetros del por qué un Macancosa Po de 1400 unidades pudo haberlo acabado. Con esas 1200 de base con las que llegó, pues está perfecto. Ahora bien, tuve que mencionar justamente a Raditz y el cómo Piccolo acabó con él porque el siguiente nivel que estoy por presentarles realmente siempre me ha dejado con bastantes dudas. Piccolo, oficialmente, en la saga Saiyajin, luego del entrenamiento con Gohan, logró de pasar de esas escasas 400 unidades a 3500. Casi elevó una decena de veces sus poderes, enfrentándose solamente con Gohan. Eso no sé si tenga del todo coherencia, pero bueno. El problema no es que tenga 3500 unidades dadas por Toriyama en el Dai Senju, sino que si lo comparamos con Nappa, este tiene 4000, chicos, 4000. Y eso de que tiene 7500 y todo eso ya lo dejaremos para más adelante. Nappa oficialmente en el Dai Senju tiene 4000 unidades. Y bueno, no es mucha la diferencia, sí está superior a él, podemos verlo con las barritas. Pero chicos, es una diferencia minúscula. Solamente lo supera por un 12.5% si nos vamos a ser lo más exactos posibles. Me creo que Nappa haya humillado como humilló a Ten Shin Han, a Krillin y al pequeño de Chaoz. Pero 3500 unidades no es diferencia suficiente para toda esa abrumadora superioridad que sí se le vio a Piccolo. Que vaya, le dio un codazo y por poco lo manda al otro mundo. Ok, son solamente 500 unidades de diferencia. Se puede asumir que por eso era más fuerte y todo. O que Nappa realmente cuando se cubría con ese ki se elevaba un poquito más a, no sé, 4500, casi las 5000. El problema radica que Toriyama en ningún momento, chicos, nos dice a qué se deben estas 3500. Si es su poder base, normal, en modo de pelea o al máximo. Y es que, si recordamos, con 408 unidades el Macancosa Po elevó a más de 1400. Entonces, si nos vamos por esta lógica de que esta técnica bien cargada aumenta unas, o multiplica más bien unas 3.5 o 4 veces el poder, esto haría que con sus 3500 Piccolo llegara a 14 o 15.000 unidades de poder con un Super Macancosa Po, con lo cual sí o sí se hubiera cargado al menos a Nappa. Ya si Nappa podía esquivarlo o no es otro tema aparte, pero esto es mucho poder. Se podría decir que quizá esas 3500, a quienes quieran defender a Toriyama y el nivel que dio, se debían quizá al uso del Macancosa Po. Pero esto haría, chicos, que pues Piccolo tuviera en sí unas 1000 o 1200 unidades o 1300 en su estado normal, cosa que sabemos que no es así, porque sujetos como Krillin o Ten Shin Han ya casi rozaban las 2000, así que no es un argumento coherente. Lo más seguro, chicos, hubiera sido darle el poder a Piccolo de unas 2500, 2400 y hubiese estado bien. Así pues puedes decir que ni con el Macancosa Po hubiera podido llegar a ganar a Nappa. Pero aún así nos estamos quedando cortos porque esta técnica sí que está rotísima. Y no funciona para nada el argumento de que el Macancosa Po para ese punto ya no elevaba tanto, porque siempre sabemos que las técnicas van a multiplicar los poderes de sus usuarios. Claro, cuando los usuarios saben utilizar bien y controlar el ki. Aquí tengo que hacer un paréntesis, chicos, y para esos puntos ni Raditz, ni Nappa y seguramente ni Vegeta sabían controlar su ki. Es decir, cuando estos usaban sus técnicas no multiplicaban el poder. ¿A qué me refiero? Bueno, en el caso por ejemplo de Nappa y Raditz, que tenían sus niveles bien establecidos, pongámoslo más a Nappa, que tenía 4000, me creo que si este usaba su máximo poder en una hipertécnica especial como el Shoumakohu que lanza con la boca, pudiera llegar a unas 4400 o 4500. Me creo que por el hecho de llegar al máximo poder, sus fuerzas aumenten un 10% por estar al máximo y luego se agoten. No como los guerreros de la tierra, los cuales al usar un Kamehameha o un Macancosa Po, porque saben controlar el ki, puedan multiplicar la fuerza únicamente de la técnica, no de ellos mismos, que es lo que detectaban con los rastreadores, los guerreros espaciales de Freezer. Por eso se sorprendían tanto que tenían un poder, pero luego elevaban ese poder al momento de usar una técnica para luego volverlo a bajar. Me creo que lo que hizo Vegeta cuando igualó el triple Kaioken Kamehameha de Goku fue el de elevarlo por furia, el de elevarlo por el poder Saiyajin que poseen todos los Saiyajin cuando enfrentan enemigos más fuertes. Pero este no es un poder milagroso del guión que siempre funcione, ya que dichos poderes no les hubieran servido con enemigos que los superaran varias veces, como por ejemplo las fuerzas Ginyu,
o Freezer. Y que de hecho aquí va justamente las siguientes unidades de poder equivocadas, las fuerzas Ginyu, los cuales no se nos fueron revelados dentro del manga, solo la del Capitán Ginyu que llegaba a las 120.000 unidades, o sea, estaba rotísimo el men y todo. Fue gracias a las palabras de Kaiosama, el cual estaba hablando a Goku, que estos sujetos eran unas 4 o 5 veces más fuertes que él para aquellos momentos, pues nos da a hacer el cálculo que el poder de todos ellos rondaba entre las 40.000 y 45.000. No sabemos quién era el más fuerte de todos estos. Unos dicen que es Jis al ser el segundo al mando, otros dicen que era Rikun por todo el poder que tenían. Yo prefiero pensar que cada quien destacaba en sus cualidades propias. Butter siendo el más rápido, Rikun siendo el más fuerte y resistente, pero Jis siendo el que controlaba mejor el ki. Y nuevamente se hace presente el argumento que acabo de darles, chicos, de que los guerreros espaciales del ejército del Freezer, por más fuertes que fueran, no sabían manipular el ki, no habían entrenado en el uso espiritual del ki y de las artes marciales. Porque si no, Rikun, por ejemplo, si tuviera 40.000 unidades de poder, entonces al lanzar un poder lo podría multiplicar a 80.000 o 100.000, y sabemos que no era así. Sabemos que la lógica nos dicta que al momento de atacar con su mejor técnica, lo más seguro es que lo elevara pues ligeramente, de esas 40.000 a 44.000. Eso está bien, porque si no tendrían técnicas rotísimas que serían capaces de superar pues a su capitán. Y de hecho, están equivocadas todas estas técnicas porque Vegeta, siendo Vegeta, podría haber acabado fácil con todos ellos transformándose en Osaru junto con Nappa, ya que Nappa, al multiplicar por 10 sus 4.000, podría llegar a 40.000, igualando a uno de estos individualmente, y Vegeta superando incluso al Capitán Ginyu con sus 180.000. Ya si se quieren hacer teorías de por qué Vegeta nunca decidió utilizar esta posibilidad para enfrentarlos y ganarles, pues pueden hacerlo perfectamente y compartirlo en la caja de comentarios. Existen un montón de teorías al respecto. Podría ser que pues Vegeta no se quería pues arriesgar a ser exterminado por el mismísimo Freezer, a quien no le hubiera podido ganar ni con esta posibilidad. Los números no calzan. A mí me gusta incluso pensar en la teoría de que el Osaru se volvería pues muy lento al ser tan gigante, y aunque fuera más fuerte que estos, entre todas las fuerzas especiales Ginyu acabarían con ellos dos, porque pues trabajo en equipo, estaban acostumbrados pues a combatir siempre juntos. Así que bueno, puede ser que por esto no lo haya decidido hacer, pero en sí, Vegeta con ese poder Osaru ya superaba con creces a las fuerzas especiales Ginyu. Como que no queda muy lógico el por qué le tenía tanto miedo. Ahora bien, el poder de Freezer. Para muchos, hablar de sus 530.000 y más el poder que tenía en su forma final es demasiado exagerado. Y es que realmente estamos hablando que luego de que Freezer superara el rango del 1.000.000 de unidades, o 2 millones cuando se transformó en su forma final, el decirnos que todavía lo puede elevar 100 veces más para superar las 120 millones, pues sí es un nivel nunca antes visto. Se notaba que Toriyama en esos momentos quería romper con todo y decir que Freezer era realmente ultra insuperable y que solamente un guerrero de leyenda como lo sería el Super Saiyajin podían ser capaces de derrotarlo. Lo cual está bien para ese punto de la historia, chicos, pero que no tiene sentido cuando lo comparan con los androides, seres artificiales que fueron creados por un humano en la Tierra, con la tecnología de la Tierra. En teoría, la tecnología que tenía Freezer en el espacio debía superar con creces la que tenía el Dr. Gero. Para muchos, el nivel de 120 millones de Freezer, dados oficialmente también por Toriyama en el Daisenshu, es exagerado, y hubiera sido genial que se hubiera quedado en 12 millones o quizás solo 10. De todas maneras, ya era un nivel exorbitante para la fecha. De todas formas, Goku no hubiera podido ganarle, y con el Super Saiyajin hubiera sido pues más que suficiente. Claro, ya al momento de agregarle los 3 millones, y creo que el error máximo fue darle a Goku 3 millones al momento de empezar a enfrentarlo, porque de allí derivaban los 30 que tenía con el Kaioken por 10 y los 60 millones que tenía cuando lo multiplicaba por 20. Yo creo que haberles dado poderes más aterrizados a Piccolo, a Vegeta y a Goku hubiera hecho que no se sintiera tan potente al final. De hecho, tengo mucho más que decirles sobre esta gran y épica batalla que yo la sigo amando aún como el primer día, de Goku Super Saiyajin 150 millones en contra de Freezer 100% 120.
Pero eso lo vamos a hablar más adelante, lo que vendría siendo la parte 2 de esta serie de videos. Ahora bien, continuando, la fuerza de los androides está bastante interesante e incoherente si se ponen a pensar, porque a partir de este punto, chicos, luego de que Freezer regresara supuestamente fortalecido, pero que ya no nos dieron unidades oficiales, lo único que sabríamos era que Trunks tenía 5 unidades contenido y ya, no sabríamos cuánto poder tenía en realidad, no sabíamos cuánto tenía en Super Saiyajin. En este canal solemos brindar los niveles y es un acercamiento de que este Trunks, inexperto y todo, superaba un poquito al Goku de la saga de Namek, pero ya no superaba al Goku que llegó ya entrenado de Yadrat, por lo que un poder de 180 o 190 millones de unidades de poder para este Trunks Super Saiyajin son los más acertados, ¿saben? Y no es que nos los hayamos sacado de ninguna parte del cuerpo o algo por el estilo, sino que es lo que dicta la lógica Dragon Balliana dentro de la historia misma. Ahora bien, el saber cuál es el poder real que tenía ese Goku que llegó del planeta Yadrat luego de un año, solamente un año de la batalla contra Freezer, es muy complicado, porque no hay que olvidar que Trunks pudo acabar con Freezer, con justa razón, y con su padre inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, como dicen en la serie. Sin embargo, Goku le dijo a Trunks que lo atacara con lo mejor que tenía, y este se lanzó a atacarlo con espadazos y todo, y Goku, con un solo dedo, logró pararlos todos. Esto no nos dice si Goku era el doble de fuerte que Trunks. Yo creo que siendo el doble de fuerte, en este caso siendo casi 400 millones de unidades, no hubiera sido suficiente para hacer esta proeza. Yo creo que al menos debió de haber sido unas 10 veces más fuerte que el muchacho. Pero decir que Goku tenía, no sé, 2 km o 2000 millones de unidades es súper exageradísimo por donde se le vea. Simplemente podemos decir que Trunks no estaba atacando con todo su poder, y el hecho de que lo hubiera empezado a hacer hubiera hecho que Goku hubiera contraatacado de otra forma. Simplemente aquí Toriyama se pasó con la muestra de poder de Goku, porque no tiene sentido alguno. Los androides del futuro no podían parar así sus técnicas. Sí, eran más fuertes que él, pero al menos Trunks podría haberlos atacado de manera que estos lo resintieran. Por ende, este Goku estaba rotísimo. Quiero hacer una breve pausa aquí, un paréntesis, para aclarar un momento en la serie que se vio algo muy similar. Eso nos llevaría al pasado, a cuando Goku era un niño en el Dragon Ball clásico. También hay niveles de poder dados en estos momentos, chicos, ya que oficialmente el Goku que se enfrentó a Piccolo Daimaku rejuvenecido tenía 180 unidades de poder, y Piccolo Daimaku también tenía las mismas 180. Lo cual de hecho pues no estaría tan mal para luego compararse con el poder de Kamisama, el cual al parecer era un poquito más fuerte, con unas 220 o 230 unidades, lo cual tiene algo de sentido porque al igual que Goku hizo con Trunks en la saga de los androides, Kamisama bloquearía todos los golpes que le tiraría a Goku fácilmente. Así que bueno, entonces era más poderoso que Piccolo Daimaku joven. Esto sí que no me lo puedo creer, porque para empezar Kamisama ni es un Namekusei peleador, ni es joven, como para justificarlo. Así que quería argumentar esto justamente porque la escena es bastante parecida, y es a todas luces uno de esos niveles de poder que no tienen sentido tampoco. Siempre me pareció curioso que justamente los androides número 17 y número 18, tan icónicos, tan aterradores, tan diabólicos como siempre, hayan sido comparados con sus versiones futuras, por lo que dijo Trunks de que en el presente eran mucho más poderosos e incomparables que los de su futuro, y no tenía idea del por qué. Esto ha argumentado que durante los niveles de poder antiguos que yo presenté, en aquella época dorada de la saga de los androides cuando la presenté, muchas personas me decían que realmente estos androides eran más fuertes y que debía marcarlos así, cuando mi argumento siempre fue la interpretación original de que estos enemigos siempre han tenido el mismo poder, ya sea en el presente o en el futuro. Sin embargo, mucha gente no se leyó el manga como tal del final de la saga de Trunks, ni tampoco la del principio, donde el androide 17 le diría a Gohan del futuro que hasta ahora siempre se habían contenido con el fin de no eliminarlos como sucedió con el resto de sus amigos hace 20 años, y que nunca había usado más de la mitad de su poder contra ellos. Así que luego de proceder a elevar su poder, o más bien de utilizar su energía verdadera, estos acabarían con el pobre joven hijo de Goku. A lo que, por ejemplo, si sus poderes verdaderos y completos rondaban alrededor de las 500 millones de unidades, todo ese tiempo usaban menos de 250, cosa que ahora sí que les da una lógica muy bien argumentada. Es interesante cómo también Cell en un principio, en su forma imperfecta, andaba buscando los androides en el presente, ya después de haber salido de esa crisálida que había contenido su cuerpo verdadero.
Sea como sea, él no tenía oportunidad alguna de derrotar a los androides. De hecho, el mismo Piccolo decía que era una basura, que el Kamehameha que había utilizado era parecida a la de Goku, sí, pero de un Goku bastante débil. No sabemos si era el Goku de la saga de los Saiyajin o el que llegó después a Namek, pero una cosa era segura, ese Cell no superaba ni siquiera a Freezer 100% de la saga de Namek. ¿Cómo es entonces que se estaba animando a buscar a los androides del futuro donde no había tanta población de humanos para poder absorberlos y superar al menos como mínimo esas 500 millones que tenían los androides? Esto jamás se explica por ninguna parte, chicos, pero mi argumento, que de hecho Toriyama nunca reflejó y nunca reveló, es que muy seguramente este alcanzó a absorber a muchos humanos, llegando quizá a las 575 o 600 millones de unidades, pero luego cuando este tuvo que hacer una regresión de su forma evolutiva de su cuerpo, es decir, volverse un huevo nuevamente, este reinició su anatomía, por lo que cuando este salió del huevecillo, Cell no tenía la energía de prácticamente nadie absorbida, por lo que este comenzaría nuevamente desde cero. Me imagino que ese Cell imperfecto que se enfrentó a Piccolo al principio contaba con una fuerza que va entre los 3 millones y los 150 millones de Goku. Ustedes saben por qué, guiño guiño. Sea como sea, esta explicación se las tuve que dar yo, me la tuve que pensar yo en su momento para expresar los niveles de poder. Porque si no quieren hacerse tantos nudos en la cabeza, solo usemos la lógica. Piccolo fusionado con Kami era igual de fuerte que el androide 17, eso sí se dijo y se confirmó en el manga. Entonces, si Cell estaba buscando los androides para absorberlos y este no pudo derrotar en su primer encuentro a Piccolo, es que era mucho más débil, lógicamente, lo cual pues es un nivel de poder erróneo, porque si ya andaba buscando los androides, no tenía la energía para derrotarlos aún, y mucho menos para someterlos y absorberlos. Ya sobre el hecho de que se igualaron tanto él como 16 me parece muy conveniente, pero digamos que fue una simple coincidencia en todo aquel giro de acontecimientos. No quiero pararme tanto ahí, lo que sí realmente está muy mal es el hecho de que Toriyama, pese a que le dio un último gran momento de gloria al poderoso de Ten Shin Han, realmente ese gran momento en el que lo vemos atacando a Cell con su poderoso nuevo o Neo Kikoku es brutal, sí, pero altamente incoherente, muchachos, porque siempre se ha dicho que Krillin superaba a cualquier otro terrícola al menos. Es decir, era el humano, o sigue siendo el humano más poderoso que existe. Recordemos que el gran patriarca Seishoro liberó sus poderes ocultos. Por ende, él tiene el potencial máximo de todos los humanos liberados en todo momento. Por ende, él es el primero, el más fuerte, dejando a Ten Shin Han como segundo lugar. Y si este Krillin, no creo, y créanme que estoy siendo súper generoso con él, no creo que supere las 150,000 unidades. Es decir, ligeramente superior al Capitán Ginyu. Es entonces que Ten Shin Han, si bien le va, anda entre las 90 o 100,000. Y por más que multiplique sus poderes para poder detener a Cell con ese Kikoku, no creo ni siquiera que pueda llegar a los 5 o 10 millones tan solo utilizando ese poder. Para estos momentos Cell es un ser brutal que supera el 1 km, es decir, 1000 millones de unidades de poder. Sea como sea, pueden darle cualquier número, y qué bueno que no lo tuvimos porque no hubiera tenido sentido. No hay manera de que Ten Shin Han hubiese podido seguir haciendo esto. Si acaso el primero o el segundo impacto que recibió Cell sí le hubieran afectado porque estaba distraído y lo tomaron por sorpresa. Sin embargo, haber visto tantas ráfagas consecutivas me parece completamente una tontería. Luego está el hecho de que Vegeta superó, pues valga la redundancia, los poderes del Super Saiyajin y llegara a ese super nivel de Dai Nidankai, segundo grado ascendido, o Super Vegeta como él se autoproclamó. Sí, este poder supera al Super Saiyajin normal, por lo que si el Super Saiyajin ordinario ya multiplicaba por 50 el estado base de un guerrero Saiyajin normal en estado base, esta transformación bien podría llegar a 75. De hecho, muchos lo llaman como el Super Saiyan 1.5. Sin embargo, luego esto quedaría como que medio raro cuando Goku salió de la habitación del tiempo junto con Gohan con un Super Saiyan mejor, el Full Power, pero que seguía multiplicando por 50. Es entonces que aquí los niveles no solo son erróneos, sino que no tienen lógica. ¿Cómo es posible que una transformación que multiplique más el poder base se quede por debajo? Siendo el control y el poder grande del estado base la única explicación para esto. Y fue lo que he explicado hasta el momento, y lo que aún a día de hoy sigo creyendo, pero siempre sigue ahí chirriando por allí en la médula porque no queda del todo claro.
Se los explico de la siguiente manera, como siempre, con números. Si el múltiplo, por ejemplo, del Super Vegeta fuera por 60 estados bases y Vegeta tiene un poder base de 30 millones, esto lo haría llegar a la super cifra de 1800 millones de unidades de poder. Es muy poderoso, claramente, pero si lo comparamos con un Goku que, qué sé yo, tenga 80 millones en estado base, al momento de convertirse en el Super Saiyajin ordinario o Full Power super controlado, llegaría a 4000 millones superándolo y con un mejor uso del Ki sin cansarse tanto. Es por eso, chicos, que en estos momentos no es que una transformación sea mejor que otra, sino que el estado base y el control siempre van a ser mejores aliados para el poderoso super guerrero. Ahora, como otro paréntesis más, aclaro por qué le di originalmente 4000 km de poder a Goku Super Saiyan Full Power, que aún así me sigue pareciendo muy buena cantidad, por el simple hecho de que cuando llegó con el maestro Karin y este usó la mitad, ojito, la mitad de su poder, lo que vendrían siendo estos 2000 millones de unidades de poder, Vegeta ya estaba hiper cagadísimo. Realmente ese poder fue suficiente para abrumarlo e intimidarlo completamente, y era solo la mitad, por ende debe estar por encima del poder que presuntamente tenía Vegeta con el Super Vegeta. Esta transformación junto a la del Sandan Kai, hiper mamadísima, son brutales. De hecho, a mí me gustan mucho los conceptos, pero en cuanto a niveles de poder, realmente aquí Toriyama se pasó completamente de lanza, porque ya nos estaba presentando a un Trunks que tenía un múltiplo mayor con esta forma que el mismísimo Super Saiyan 3, de quien hablaremos ya en unos momentos más adelante. Sea como sea, chicos, el poder de Cell, el poder de Gohan Super Saiyan Full Power son otros que dan dolores de cabeza, y que en su momento presenté con mucha dificultad, y que a día de hoy quisiera hacer una especie de corrección o algo por el estilo, con una actualización de niveles de poder que ya verán a futuro. Sea como sea, siempre se ha dicho que Gohan ya podía derrotar a Cell perfecto, incluso sin el Super Saiyan 2. Es decir, este Gohan con el Super Saiyan ordinario ya era capaz de derrotarlo si él lo quería, si él se enfurecía, si él lanzaba un Super Kamehameha al máximo poder. Pero esto es mucha especulación de los fans al día de hoy. De hecho, me he tomado la molestia de hacer una pequeña encuesta en la que mucha gente aún no se decide si esto es así o no, pero la gran mayoría siguen pensando realmente que Gohan pudo haberlo derrotado, cosa que creo y a la vez no. Sea como sea, no sabemos por cuánto superaba a Gohan o por cuánto estaba por debajo, ya que ese Cell, el cual enfrentó formidablemente a Goku, ni siquiera estaba usando el máximo de sus poderes. Más tarde, cuando Cell se vio incapaz de hacerle algo al poderoso Gohan Super Saiyan 2, el cual ya era al menos el doble de fuerte de lo que ya era antes, Cell se fue al estado de poder máximo y aún así no pudo hacerle ni cosquillas. De hecho, no pudo tocarlo en ningún momento. Así que bueno, chicos, tenemos dos teorías para estos posibles niveles de poder que yo considero sumamente, complicados y equivocados en su momento. Por ejemplo, la primera teoría, la que yo presenté los niveles. Gohan Super Saiyan Full Power tenía aproximadamente 4500 unidades en su máximo. Quizás si elevaba su poder con furia podría llegar a rozar las 5000, que de hecho es el poder que tenía Cell. Por eso, para mi interpretación de cómo veo yo Dragon Ball y cómo le entendía esta saga en su momento, es que Cell en todo momento tenía 5000 millones y Gohan tenía 4500. Goku tenía 4000, que acaba de aclararlo otra vez. Entonces, Gohan, la única manera que tenía para superarlo era enfurecerse, lo cual lo llevó a transformarse en Super Saiyan 2, pasando literalmente al siguiente nivel. Ahora, si duplicamos 4500 nos da 9 km, 9000 millones de unidades de poder, chicos, y por eso Cell no pudo hacerle nada. Casi lo doblaba. Realmente aquí sí se justificaba. Ahora bien, si me vienes a decir que Gohan era superior a estas 5000 millones de unidades, que tuviera, no sé, 5500 o hasta 6000, estamos hablando de un guerrero tan formidable que estaba muy adelantado a su época, porque eso haría que Gohan tuviera entre 110 y 120 millones de unidades en su estado base, cosa que no tenían ni Goku ni Vegeta en la saga de Buu. Bueno, Goku tenía 100, así que esto me parece exageradísimo, lo cual hubiera llevado a Gohan a superar las 11.000 millones, llegando casi a las 12.000. Obviamente, de esta manera, ni siquiera el Cell super perfecto que llegó con el poder presuntamente, y aclaro aquí otro paréntesis más, con el poder duplicado, no le hubiera podido hacer frente tampoco, porque con esos supuestos 10 km de todas maneras no le hubiera hecho nada. Todo fue por el hecho de que Gohan estaba herido. Todo fue por el hecho de que Gohan salvó a Vegeta. Vegeta fue el mayor entrometido de todos ahí. Fue una verdadera carga, que es lo que más odia irónicamente.
Así que yo les digo, a día de hoy aún no me he decidido totalmente por darle un nivel actualizado tanto a Cell como a Gohan. Pero les dejo las dos teorías para que por favor me comenten pues en la caja de comentarios. ¿Qué teoría prefieren? ¿Qué les gusta más? ¿La teoría 1, que Gohan tiene 4500 y que solamente superó a Cell cuando se enfadó y se convirtió en fase 2, es decir, esas 9000? ¿O la teoría 2, que Gohan tenía más poder en su estado normal de Super Saiyajin, con 5500 o hasta 6000? Por favor, comenten aquí abajo. No sabía si agregarlo tampoco, pero la saga del torneo del otro mundo es una que muchos fans recuerdan con mucho cariño, yo incluyéndome. Yo traje los poderes de Olive y Paikuhan y todo eso. Me encantó esa saga, maldita sea. Sin embargo, pues no evita de que hayan muchas incoherencias aquí, como por ejemplo Cell siendo superado por Paikuhan. Es decir, pues bueno, si Cell tenía 5000, este sujeto tenía 6000, pero si era Super Cell perfecto, no veo manera de que Paikuhan fuera más fuerte que esto. Ahora bien, luego veríamos a un Goku prácticamente igual al de los Cell Games derrotando a Paikuhan. Entonces, esto no tiene sentido. Es decir, Goku es un 4, Cell es un 5 y Paikuhan es un 6. Entonces, ¿cuándo demonios el 4 supera al 6? Si lo hubiera ganado a Paikuhan con ese Kaioken fusionado con el Super Saiyajin, te lo hubiera creído, crack. Es como un Super Saiyajin 2 super forzado y que solamente dura un segundo. Pero no sucedió así. Yo en lo personal dejaría todo como está, pero hubiera hecho que esa pelea terminara con Goku derrotándolo usando el Kaioken normal, es decir, el por 2. Sin embargo, pues esto es algo muy curioso, la verdad, que no tiene mucho sentido, porque pareciera que Cell perdió su estado de super perfección que adquirió luego de su Super Senkai. Mucho super por aquí, lo sé. Pero bueno, es relleno. Obviamente tenían que darle prioridad al nuevo rival de Goku, el cual no volveríamos a ver jamás. O sea, sí lo veríamos, pero nunca teniendo relevancia. ¿Qué sigue? Una vez iniciada la saga de Majin Buu, la última del periodo Z, habrían muchos niveles que variarían bastante y que no tendrían sentido, sinceramente. Se notaba que para estos momentos Akira Toriyama ya tenía ese burnout o cansancio, estaba súper harto de su propia historia y quería pues ya darse un descanso. Sea como sea, mucho se dijo que Gohan había perdido poderes y que Vegeta y Goku ya habían superado los poderes que tenían Gohan en un principio. De hecho, esta saga va muy ligada con la anterior. Los niveles de poder ya estaban un poco más estables, por decirlo de alguna manera. Ya podríamos establecer los rangos como rango base, Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 y Super Saiyajin 3. Sin embargo, como que habían cositas que no tenían del todo sentido. Por ejemplo, fue muy ambiguo el hecho de que Vegeta hubiera alcanzado o no el Super Saiyajin 2 antes de que Babidi lo poseyera. Sea como sea, siempre se ha dicho que estos dos se igualaron, pero nunca se explica el porqué. Mi explicación siempre ha sido, bueno, esta que estoy por presentarles. Básicamente, el fandom tiende a pensar que Vegeta pues tenía su estado base, que aquí podríamos darle un número normal como 90 millones, lo cual lo haría tener unas 4500 millones de Super Saiyajin, pero solo eso, hasta allí. Y Babidi le ayudaría a alcanzar el Super Saiyajin 2, como dije antes, llegando a poco más de las 9000 o incluso igualando a Goku como se dijo. Lo cual es un poco más complicado, pero no afecta nada en cuanto a la coherencia y cronología de la historia del manga de Dragon Ball. Es entonces que Majin Vegeta es un hecho que sí igualó a Goku fase 2. Sin embargo, para mí, los niveles de poder más correctos sería que Babidi no le otorgó el Super Saiyajin 2 a Vegeta, simplemente este ya lo tenía, porque es lógico con el personaje. No creo que Vegeta, con 7 años de esfuerzo, entrenamiento y mucha dedicación, no haya conseguido igualar la misma transformación que haría Goku en el otro mundo y que Gohan había descubierto durante los juegos de Cell. Es entonces que, para mí, los números más indicados sería que su estado base llegaría a las 90, teniendo el Super Saiyajin 1 y 2 ya en su repertorio. Lo único que hizo Babidi fue llevarlo hasta su límite más próximo, lo cual lo haría pasar de 90 millones en base a 100, por ende teniendo así 10 km como Super Majin Vegeta. Porque si nos ponemos a analizar, chicos, no es que haya querido darle el poder suficiente para igualar a Kakaroto y ya. No, porque siendo Babidi le hubiera dado todo el poder que hubiera podido darle para que este lo derrotara. Claro, teniendo una gran batalla primero para poder darle toda la energía a Majin Buu y que este se liberara, pero le hubiera dado más para asegurar su victoria. ¿Pero por qué se igualó? Porque para estos momentos en la historia, sin haber entrenado en el planeta de Whis, por ejemplo, sin haber pasado por las doctrinas o el uso del Ki divino, los Saiyajin ya estaban comenzando a llegar a un límite aparente para este periodo, siendo el límite mortal para estos momentos las 100 millones en su estado base.
Claro, podían irlo aumentando poco a poco con más entrenamiento, pero nuevos entrenamientos que no hayan hecho hasta entonces. Sin embargo, a partir de los 100 millones es mucho más complicado ir pasando a 101, 102, 105, 110 y así sucesivamente. Por lo que para esos momentos el cuerpo de Vegeta estaba aún por mejorar, lo cual terminó haciendo Babidi hasta esos momentos. Ya si su fuerza como Super Saiyan 2 sin la marca Majin se quedó así o volvió a la normalidad, ya no podemos saberlo porque nunca se dijo nada, solo son especulaciones hasta el momento. Ahora bien, otros niveles de poder bastante conflictivos son los que obtuvieron Goten y Trunks. En el momento no solo que lucharon contra 18 y todo eso en el torneo. No, aquí lo más interesante es que muchos fans, y créanme que estuve buscando bastantes referencias sobre esto, no sé de dónde lo sacaron, pero suelen decir que Gotenks en estado base superaba por ejemplo a Majin Vegeta. Es decir, que este Gotenks en base ya superaba como mínimo las 10 km. Cosa que lo haría tener en Super Saiyan 500,000 millones de unidades, siendo en teoría más fuerte de lo que veríamos a Vegito base y claro, todos los Majin Buus absorbidos. Esto lo haría en Super Saiyan 3 llegar casi al nivel de Super Bellito, cosa que sabemos que no tiene lógica ni es así. Yo prefería aterrizarme un poco más con los niveles de poder de Gotenks, haciéndolo que en su estado base superara ligeramente el poder de uno de sus padres adultos, es decir, superando las 100 millones que tenían Goku o Vegeta, haciéndolo llegar perfectamente a unas 120 millones en estado base. Ya con esto justificas que pues al menos en su Super Saiyan sea pues superior, casi el doble que cualquier otro Super Saiyan ya existente, y su Super Saiyan 3 claramente supere a Goku, pero que esté por debajo de Gohan definitivo, quien es de otro nivel bastante curioso y conflictivo. ¿Por qué todos estos niveles son tan raros? Porque simplemente entraban para la conveniencia del guión. Porque no hay que olvidar que muchos estableció que el poder de Goku Super Saiyan 3 estaba más allá de los límites, peleando contra Majin Buu, pero diciendo que podía ganarle, el Majin Buu gordito, pero luego igualando a Kid Buu. Básicamente esto no está del todo mal. Si le habíamos puesto un poder de 40 km a Goku Super Saiyan 3, más o menos igualado con el Buu pequeñito, solo que este no tenía el tremendo desgaste que tenía Goku. El verdadero problema final de Z es cuando suelen rivalizar los poderes tanto de Kid Buu como el de Super Buu, Gotenks y Gohan absorbidos. Muchas personas siguen creyendo aún a día de hoy que el pequeño Kid Buu era mucho más fuerte, es decir, el de todos los Majin Buus el más peligroso, solamente porque pues salió al final, siendo que en realidad por orden de poder, chicos, yo establecería pues los rangos siguientes. Por ejemplo, Majin Buu gordo estando entre las 25 y 30 km, luego este Kid Buu con 40 km y luego Super Buu con 50 km, igualando a Gotenks 3 pero por debajo del Gohan definitivo, quien sabemos que como mínimo duplica el poder de un Super Saiyan 3 por todo lo visto anteriormente, porque es mera lógica, porque el poder de Super Buu y Goten Super Saiyan 3 debió ser igual porque al sumarlos nos dan el punto de superioridad ante Gohan definitivo. Es decir, si Gohan es S80 o más bien S8 y cada uno por separado eran 5, al fusionarse eran 10. Y por eso Buu aumentó tanto sus poderes al momento de haber absorbido al pequeñín. Y por eso le ganó a Gohan. Establecer que Kid Buu era más poderoso que este ser con varios superguerreros en su interior es una falacia. Es una tontería por donde se le vea y más por la mera lógica. Porque de todas formas, tal y como les he mencionado, Goku Super Saiyan 3 no tenía la manera de ganarle a ese sujeto. De hecho, por breves instantes en el manga, este se transformó para quizás soportar, pero sabía que no le iba a poder ganar a Super Buu Gohan. La pelea que logramos ver, a su vez, en el anime, está toda mal. En el clímax final de la batalla, podemos establecer fácilmente que la barrita de Goku Super Saiyan 3 con 40 km estaba al principio igualada con la de Kid Buu, solamente que esta iba descendiendo y Goku luchaba constantemente por elevar su poder y evitar que el exceso de desgaste de esa transformación, que aún no estaba perfeccionada, pues le jugara en contra. Cosa que al final sí sucedió, pero ojito aquí. En el manga se estableció que si se le daba el tiempo a Goku de recargar la energía suficiente, este podría lanzar un ataque tan poderoso que pudiese exterminar al demonio. Muchos especulan que era el golpe del dragón, el cual multiplica 10, 15 o hasta 20 veces el poder del usuario de golpe. Pero no hay que irnos tan allá, con un Super Kamehameha bastaba. Recordemos que al principio de este video yo mencioné que Goku, teniendo un poder de 416 unidades, era capaz de elevarlo hasta las 900 con un Kamehameha.
sería entonces que el super guerrero más fuerte de estos momentos individualmente, en este planeta claro, era capaz de aumentar sus poderes de manera brutal. Por eso es una transformación rompelímites. Y ahora, antes de que me quieran funar con esto y todo, la lógica ahí está. Siempre los guerreros, al momento de lanzar una super técnica especial, con su manipulación perfecta y dominio del ki, son capaces de aumentar varias veces, no sus poderes, sino el de la técnica. Por lo que un Goku, repito, con 40 km fácilmente podría incluso llegar a superar las 100 km con una super técnica, pero al final no se pudo por el exceso de desgaste y porque Kid Buu no le dio la oportunidad. En serio, créanme, lo vi en un sueño. Nada, no se crean. El asunto aquí, chicos, es que si volvemos, o sea, nos quitamos todas estas sagas posteriores y luego todavía nos falta Super, si regresamos al principio, cuando solamente eran técnicas, la cosa cambiaba. Si comparamos a ese Goku del principio de la saga de Raditz, quitando a Raditz, nunca llegó Raditz, y si hubiera peleado contra Piccolo como estaba predispuesto desde un principio, ¿quién creen que hubiera ganado? Porque Goku tenía el poder de elevar sus fuerzas aún más usando el Kamehameha, el normal, el básico, y ni siquiera era un super Kamehameha. Por su parte, Piccolo tenía el Macanko Sapok, pudiendo elevarlo como vimos varias veces su poder, hasta las 1400. Ahora, bien, aquí lo que verdaderamente importa es, ¿qué opinas tú? Digo, Goku podía haber esquivado una de esas técnicas, o quizá otra, o que Piccolo hubiera hecho esa técnica de multiplicarse, yo qué sé. Eso es lo que le da sentido a las batallas. Eso es lo que quería expresarles en este primer video, porque en el siguiente vamos a explicar el funcionamiento de las técnicas, cuánto y por qué multiplican cada vez que son usadas, cuándo estuvo bien utilizado, cuándo no. No hay que olvidar que los niveles de poder no son fijos. Si yo digo que un Goku tiene 100 de poder, este no siempre va a ser su poder máximo, ya que al ir más allá del límite podrá romper esa limitante, valga la redundancia. Si lanza un superpoder con toda su fuerza, este va a poder multiplicar su poder varias veces. Otra cosa sería si está usando el Kaioken o está transformado en Super Saiyajin. Siempre van a variar los combates y las técnicas tienen mucho que ver. Pero bueno, ya nos excedimos. Diablos, o sea, yo me puse aquí a platicar con ustedes y explicarles un poco cómo funcionan los niveles y poco nos falta para llegar a la hora. Así que bueno, chicos, espero el video de hoy les haya gustado. Aquí te voy a estar dejando al final, ya sabes, el épico ending de Zenkai Z, donde más que seguramente vas a ver el video siguiente, la parte 2 de las técnicas, para cuando ya lo tenga. Así que los quiero mucho, un abrazo y nunca olviden elevar su ki. Nos vemos. Zenkai Z.